Buenos días, gracias por acompañarnos a la mitad de la semana. Estamos en este miércoles 28 de octubre del 2020. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente. Qué bueno y qué placer recibir aquí en el estudio en estos primeros 45 minutos a la plana mayor de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Nos visita el ingeniero Jorge Asbun, presidente de la Cámara. ¿Cómo está usted, señor? Bienvenido. Buenos días, Moisés. Gracias por el espacio y buenos días, Federico. Y también el licenciado Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria. ¿Cómo está, señor? Siempre es un gusto estar contigo, Moisés. Un saludo a Jorge, por supuesto, y a la audiencia. Vamos a hablar un poco de los resultados de la última encuesta empresarial, el sector productivo ante la reapertura económica que ha sido desarrollada por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Desde ya la invitación también para que esté pendiente, aproximadamente a las 7:15 de la mañana estará aquí en el estudio el licenciado Ernesto Mason. Él es el alcalde de San Salvador. Acumulación de basura, ante bloqueo de sindicalistas, pandemia por COVID, la pandemia del COVID-19, FODES, protocolos de bioseguridad en cementerios por el Día de los Fieles Difuntos, proyectos como Smart City y elecciones 2021, entre muchos otros temas que hay que hablar con el alcalde de la capital. Una vez más, gracias por estar con nosotros, señores, y hay un tema importante esta mañana que desarrollar y es precisamente la situación de las MIPYME salvadoreñas durante las primeras semanas de la reapertura de la economía. Los resultados de esta quinta encuesta empresarial que se van a dar a conocer, tengo entendido, en las próximas horas. Y aquí en primicia los primeros datos. Es correcto, sí, aquí en primicia los primeros datos. Tenemos una conferencia de prensa a las 9, que ya están convocados los medios. Y como bien menciona, es la quinta encuesta. Desde que empezó la pandemia hemos estado tratando de medir cuál es la situación real en cada sector y en cada tamaño de empresa. De hecho, el equipo ha hecho un gran trabajo en esta quinta encuesta, que ya es de reapertura, si no es de situación de cuarentena o de encierro, sino que ya de reapertura, en el que se ha hecho una profundización, y lo vamos a ver en algunas filminas, en el que ya puedes ver por sector, por tamaño, la afectación para poder así apuntalar las medidas. Muy bien, ¿cuál diría usted, antes de que conozcamos los datos y los pormenores de la misma, han sido o son los resultados que tal vez más le sorprenden o los que más le preocupan? Hay buenas noticias y hay mucho trabajo que hacer en otros campos. Ok, dibujémoslo así. Uno de los datos más relevantes, por ejemplo, es que empresas que dijeron que tuvieron que cerrar definitivamente, solo fue un 2%, lo cual sí, pues el 2% no deja de ser importante, pero no es tan grande como se podía prever. Esa es una buena noticia. Pero sí hay un 7% que dice que aún no han podido abrir, por diferentes razones, y estamos profundizando en eso. Entonces sí hay un 9% que, digamos, no está operando. Pero el hecho de que solo el 2% no vaya a volver a abrir es una muy buena noticia. Ahora, es diferente abrir a operar como antes. Claro. El 71% de las empresas están vendiendo menos que antes de la pandemia. Antes de la pandemia, 71%. El 71%. Entonces, 7 de cada 10, si lo queremos ver así. 7 de cada 10 están vendiendo menos. ¿Cuánto menos? El 65% de las empresas tienen una reducción del 50% o más de sus ingresos, ya en la apertura. Entonces, lo que vemos es un gran esfuerzo de parte del sector empresarial de volver a abrir, de volver a generar empleo, pero sí está haciendo una cuesta arriba, ¿verdad? Y lo vemos en la pregunta que hemos venido haciendo de cuánto tiempo tú esperas que tome la apertura. Al principio la gente que decía más de un año era el 13% y ahora es el 41%. ¿Qué opinan que más de un año les va a tocar? Más de un año les va a tomar a ellos. Entonces ahí tú ves ya cuando te afrontas a la realidad de la apertura y entiendes que no hay una nueva normalidad, sino que la nueva normalidad en realidad es una operatividad mucho menor, y cómo vas a sobrevivir y cómo vas a tener economía de escala en esa nueva operatividad es cuando en realidad el golpe y el impacto se puede medir, que es lo que siempre mencionábamos. Muy bien, comentarios adicionales, licenciado. Sí, es que siempre dijimos, Moisés,
Moisés, de hecho lo comentamos varias veces aquí en TUSED, que la verdadera dimensión del impacto que iba a tener sobre la economía y sobre las empresas en particular, ese cierre prolongado que tuvimos en El Salvador de la actividad económica, lo íbamos a ver reflejado únicamente hasta que tuviéramos ya una reapertura. Antes no, porque antes lo que teníamos era el desastre que ya sabíamos que manejábamos en todas nuestras encuestas en la Cámara. Ahora con esta quinta encuesta, en efecto, sí podemos ir al terreno y medir ya in situ qué es lo que está pasando, cuál es la realidad de las empresas una vez han retomado sus actividades productivas. Esta encuesta la hicimos entre el 9 y el 21 de octubre. Es una encuesta muy, muy reciente. Los datos están muy, muy frescos. Bueno, lo que tenemos ahora es una economía que no está operando todavía al 100% de su capacidad. De hecho, tenemos un 9% de empresas en la encuesta, a lo largo de la encuesta, que dicen que todavía no han podido abrir, que se están preparando para ello, pero que todavía no lo han hecho. Y por lo tanto también hay un porcentaje de población trabajadora que está más o menos en vilo, ¿verdad? Luego vamos a hablar, me imagino, de ciertas cosas que se pueden hacer con ellas, pero en este caso lo que sí es importante mencionar es que hay un total de 717 empresas participaron en esta encuesta. Eso es precisamente con lo que quería comenzar. 717 empresas, dice la pantalla de presentación de los resultados de esta encuesta, desarrollada entre el 9 y el 21 de octubre del 2020. Correcto. Estamos hablando de hace una semana prácticamente que se terminó y se elaboraron resultados. Formato digital. Así es. Fue enviado para no tener encuestadores ni nada. Así es. Y lo enviamos obviamente a la base de la Cámara de Comercio, que estamos hablando de 2.500 empresas alrededor en todo el país, pero además tratamos de ir un poco más allá, ¿verdad? Porque queríamos saber cuál era el pulso del tejido productivo a lo largo del territorio nacional. O sea, fuimos más allá de nuestra propia membresía. Muy bien. ¿Cómo fueron divididas las empresas? Lo va a ver usted en una gráfica de pastel en un par de minutos. Grande, mediana, pequeña y micro, 84% de ellas MIPYMES. Así es, exactamente. Ahí lo podemos ver. Nuestros resultados, digamos, están claramente apegados a la realidad económica de El Salvador, ¿verdad? Cómo se configura el sector productivo. Y como en las encuestas anteriores, Moisés, tuvimos una participación del 84% de la micro, pequeña y mediana empresa, de la MIPYME, como tú bien dices, ¿verdad? Y como siempre, con una determinante presencia de la micro y pequeña, que ahí, mira tú, respectivamente el 43 y el 30% de la participación, es bastante alta. Ya sabemos que la Cámara de Comercio e Industria, cerca del 85% de su membresía son micro, pequeñas y medianas empresas. Y también, como en las anteriores encuestas, tratamos de medir cuál es el sector productivo en el que operan estas empresas, principalmente. No sé si podemos ver también la siguiente gráfica para que podamos ilustrar a la audiencia. Esta, me imagino. Exactamente. Y aquí incluimos además, Moisés, un detalle adicional en esta pregunta, porque también incluimos a los sectores de turismo y transporte, que de manera en general están incluidos en el sector servicios. Por eso es que aparece ahí servicios representando el 55% del total. Y la suma de estos tres grupos es lo que nos permite darnos cuenta una vez más que la representatividad de servicios es muy fuerte, tanto en la Cámara de Comercio e Industria como en la economía nacional, porque la Cámara finalmente es un reflejo de qué es lo que está pasando en los sectores productivos del país. ¿Será válido que el país le apueste a servicios, a un sector determinado? Sin duda, somos un país de servicios. De servicios, sí. Definitivamente, definitivamente. ¿Desde hace mucho o...? Yo me atrevería a decir que desde hace varias décadas. Sí. ¿Varias décadas? Sí, varias décadas. Y ojo, mucho del sector servicio fue precisamente el que estuvo funcionando también de manera parcial. ¿Durante la pandemia? Exactamente, durante la pandemia, ¿verdad? Me refiero a bancos, supermercados, etcétera. Y eso, farmacias, laboratorios, y eso de alguna manera permite también que la economía siga funcionando. Gracias a Dios, por supuesto, si no hubiera sido una debacle económica tremenda. Exactamente. Vamos a ver la siguiente gráfica, que es precisamente a la que se refería el ingeniero. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra su empresa? Y ahí está reflejado el 2% que usted indicaba. Tuvimos que cerrar definitivamente. Operamos de forma parcial durante la pandemia, es la barra en rojo, 35%, y esto es un buen indicativo. A pesar de todo y la pandemia y el cierre que hubo empresas que se transformaron o que siguieron laborando parcialmente. Es correcto, y lo vamos a ver, y es una pregunta en la que profundizamos: ¿qué medidas tomaron
tomaron para poder paliar la crisis. Y la digitalización, que no es sorpresa, es parte de las medidas importantes. Ahora, es importante aquí, Moisés, mencionar que un 35%, vamos a hablar de unas 200 y pico más o menos de empresas, volvieron a abrir en el segundo semestre del año, o sea, en lo que llamamos la fase 1, a partir del 1 de junio, digamos, ¿verdad? Y al final de la reapertura, que fue en agosto, ¿verdad? Esto significa que unas 222 empresas aproximadamente estuvieron sin actividad durante 3 meses seguidos. Y eso es terrible para una empresa, ya no digamos para una micro y pequeña. Sí. ¿Verdad? Es devastador. O sea, 3 meses sin operar para cualquier negocio. Para cualquier negocio. Pequeño o grande, no importa. Así es, definitivamente. Pero en el caso de las micro y pequeñas, sobre todo con las características que tiene la micro y pequeña en El Salvador, esto puede resultar realmente duro, durísimo. 3 meses sin actividad, imagínate lo que significa para ellos. ¿Habrá algunos comentarios o algunas conclusiones que se puede sacar de ese 7% que aún no ha podido abrir? Estamos profundizando en ello porque mucho del tema tiene que ver con la inversión que deben de hacer de adecuación, y está en la encuesta, de hecho. Hay un rango inicial antes de abrir, a donde está la gran mayoría, que es de $500 a $10,000, en el que esta empresa que ha estado 3, 4 o 5 meses cerrada tiene que invertir ese monto de $500 a $10,000, que es donde está el grueso, en adecuar sus instalaciones para poder abrir. Muchas de ellas ya no pueden hacer esa inversión, ¿verdad? Entonces ese es uno de los factores más importantes. ¿Cuál es la opinión que tiene usted como presidente precisamente de la Cámara de Comercio de FIDEmpresas y este subsidio del Estado a las empresas? Sí, nosotros desde marzo dijimos que habían 2 elementos importantes que había que trabajar. Uno era dejar de quitarles liquidez a las empresas por medio de diferir pagos, a las pequeñas inclusive condonarles algunos pagos, y lo otro era inyectarle liquidez. El FIDEmpresa lo que hace es inyectarle liquidez a las empresas para, 1, darles un subsidio a salario, y 2, darles un préstamo que les permita reactivarse. Entonces, en la medida en la que se maneje bien, de hecho, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador está en el Comité de Veeduría Ciudadana del FIDEmpresa. En parte de nuestra obligación darle seguimiento que se ejecute bien el fideicomiso, y en la medida en la que se ejecute bien va a ser algo muy positivo. Ustedes son parte de los veedores. Veedores, sí. Ese término nunca lo he terminado, no sé si está debe de estar en el diccionario, pero es un término nuevo que me cuesta entender. Es muy nuevo. Es muy nuevo, sí. Pero, y está funcionando, de acuerdo a lo que han visto. Sí, ya tenemos algunos datos, y de hecho estamos haciendo encuestas individuales de usuarios, y hay comentarios positivos. Hay otra gente que está diciendo se me cayó el sistema, esto se lo comunicamos al Comité de Veeduría y ellos por ende al Comité de Administración, pero en general sí se ve obviamente una gran necesidad de acceder a la FIDEmpresa, al fideicomiso, y sí hay una gran cantidad de requisiciones, y hay mucha gente que ya está recibiendo cheques del subsidio de planillas. Muy bien, aprovecho no paréntesis, sino que corchetes que he abierto para hacerle la pregunta sobre la decisión de la Sala de lo Constitucional sobre la contribución especial para la seguridad ciudadana, que ha sido eliminado, y cuando uno termina de ver fueron 589 millones de dólares que de alguna forma con la resolución de hoy, con la sentencia de Sala, uno termina diciendo, bueno, fueron ilegales, pues fueron por lo menos inconstitucionales. Así es. Sí, bueno, hay 3 elementos, ¿verdad? Primero, hay una gran diferencia entre un impuesto, una tasa y una contribución especial. Esta es la contribución. Una contribución especial, que es lo que la Sala mencionó que es inconstitucional, debe estar definida a un específico objetivo, a una población específica. Entonces la Sala la declaró inconstitucional porque en realidad no era eso, sino que era un impuesto disfrazado, ¿verdad? Obviamente... Algo que se dijo en su momento, por cierto, la Cámara lo dijo. Es correcto, algo que se dijo en su momento. Entonces, lastimosamente tomó el tiempo que tomó y le restó a la economía esa cantidad de liquidez, ¿verdad? Recordemos que el dinero no crece en los árboles. Entonces, en la medida en la que el Estado le quita más dinero a la economía, hay menos progreso económico en el sector privado, ¿verdad? Sí, bueno, ha sido eliminado el 5%, no así el impuesto a los grandes capitales. Debo de entenderlo que así es, por lo menos en la lectura que se ha hecho, continuará. Son dos contribuciones especiales diferentes. La de la tecnología, ¿verdad?
que es la que declaró inconstitucional, que de hecho ya había dicho el presidente que se iba a quitar, y el otro que es una contribución de seguridad al gran contribuyente que tiene una utilidad superior a un monto. Esa ya hubo un esfuerzo de una inconstitucionalidad, según recuerdo, porque nuevamente no necesariamente es una contribución especial, sino que es un impuesto adicional, ¿verdad? Eso se mantiene hasta este momento y no sabemos qué es lo que va a terminar ocurriendo y si hay decisión de sala. Adicional que el Ejecutivo ha pedido que se aumente para el próximo año. Sí, definitivamente, como te repito, el dinero no crece en los árboles. En la medida en la que tú quieres reactivar una economía, le vas a dejar de quitar liquidez. Cuando tú subís impuestos, le quitas liquidez a las economías, pues no se reactivan y hay menos empleo, ¿verdad? Muy bien, cierro corchete y volvemos a la encuesta. Así me enseñó el licenciado que hay que hacer las cosas para terminar de separar los temas. ¿Qué tipo de cambios tuvo que realizar para mantener o reiniciar operaciones? Contratación de consultores, contratación de personal para protocolos de salud, inversión en equipos para implementar teletrabajo. ¿Conclusiones generales que podrían sacarse? Bueno, mira, en este caso, tal vez, Moisés, lo que cabe resaltar es que se incluyen también las empresas que aún no abren. O sea, esto incluye a ese 9% del que hablábamos, o 7% del que hablábamos del total. Y de igual manera, porque se están preparando, también ellos están haciendo inversiones, como decía Jorge Asbun, para precisamente poder abrir, ¿verdad? Los principales rubros en los que la MIPYME ha tenido que tomar acción para prepararse son la compra de equipo de protección personal, como vemos ahí, ¿verdad?, que es un 26% del total, la limpieza y sanitización de instalaciones, con un 25% de esta selección, y la adecuación de instalaciones para la realización de actividades de una forma más segura, que suma un 16% del total. Fíjate que un dato, Moisés, interesante en esta encuesta es que como resultado de esta pregunta es que el 24% del total tienen cambios relacionados a la implementación de nuevas tecnologías. Un poco lo que mencionaba el presidente de la Cámara, ¿verdad? Aquí vemos las inversiones en plataformas de mercadería de productos y servicios con un 14% y las plataformas de pago en línea con un 10%. Hacer esta transición no es nada fácil, Moisés, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, pero que se digitalicen, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver más adelante en otra gráfica, Moisés, esto no es tan fácil, sobre todo en el sector servicios. Esto de digitalizar, hay empresas que tienen características para poder digitalizarse, pero no todas tienen la capacidad para ello, ni se les estira tampoco el rubro hasta allá. Entonces hay que entender también que hay una realidad, sobre todo en las micro y pequeñas, que debemos saber absorberla y no pedirles más allá de lo que pueden hacer en la práctica. Sí, y en muchos casos sí se les ha pedido más. Por supuesto, es decir, a ver, ¿cómo hace una peluquera, por ejemplo, en un salón de belleza? ¿Cómo digitaliza su servicio? Imposible, ¿verdad? ¿Cómo hace una persona que tiene una carpintería? ¿Cómo hace la señora de la pupusería? Es decir, no hay manera, y el sector servicios en este sentido es probablemente el más impactado. Y hay que entenderlo, hay que entender esta realidad productiva. Ingeniero. Mira, el esfuerzo que ha hecho el sector privado nacional, en el que si tú ves el 24% está tratando de digitalizar total o parcial su negocio, porque es correcto, una peluquera pues no puede cortar el pelo a distancia, pero sí puede generar un sistema de citas que ordene a su clientela y que no genere una aglomeración. Entonces, en ese sentido, en esa, digamos, minucia de lo que es la digitalización, la Cámara ha apoyado muchísimo a socios y no socios con más de 150 webinars en los meses de cuarentena para darles ese entendimiento. No se trata de que, porque la palabra de moda era reinventarse y digitalizarte y vender en línea. Sí, está bien, pero en realidad tu rubro, hasta dónde tú lo puedes llevar en esa digitalización. En ese sentido orientamos muchísimo a los socios para ubicarlos en qué sí y qué no pueden hacer, ¿verdad? Exactamente. La siguiente, en total, ¿a cuánto calcula usted que asciende el valor total en dólares de la inversión realizada para mantener su operación o reabrir? No es despreciable la cantidad que señala el pico, sobre todo cuando estamos hablando de MIPYMES. En absoluto, Moisés, exactamente. Fíjate, el 47% que sale de sumar 18 y 29, ¿verdad?, reporta una inversión total importante, oscila entre $1,000 y $10,000. Un poco lo mencionaba también el presidente de la Cámara en una pregunta anterior que le hiciste, ¿verdad? O sea, es bastante significativo, no es una cosa despreciable en absoluto. El 29% que sale de sumar 18 y 11 nos dijo
dijo que ha realizado inversiones totales de hasta $1,000. En el caso, como tú bien dices, Moisés, de una micro y pequeña empresa, volvamos al tema de la peluquera, del carpintero, de la señora que tiene una pupusería, es realmente fuerte, no es una cosa despreciable, ¿verdad? Y para ver un poco más en detalle, preguntamos incluso, Moisés, específicamente el valor de las inversiones en dos rubros que eran importantes, porque una cosa es cómo tú preparas a tu personal para protegerlo a él y proteger a tu cliente, y otra cosa es también cómo adecuas las instalaciones, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde oscilan también en este mismo rango, digamos, de inversión, lo que las empresas han tenido que sacarse extra del bolsillo para poder adecuarse a esta fase de reapertura. Bien, si compara su realidad actual con la de antes del COVID, ¿cuál ha sido el comportamiento de sus ingresos por ventas desde que se reabrió la economía? Sí. Esta pregunta es muy importante. Esta pregunta es importantísima y aquí sí hay que decir que comenzamos con las noticias donde hay que trabajar más, como donde hay que trabajar, no son malas, hay que trabajar más. Hay que trabajar más, exactamente. A mí me gusta el positivismo que tiene. No, ese tiene que ser. Así es. 71% dicen que disminuyeron, ¿verdad? Es un impacto muy fuerte, Moisés, un 71% que te dicen que ha disminuido. Ya vamos a ver en qué rangos también han sido estas disminuciones, pero que te lo digan así de una manera tan contundente es fuerte. Y aquí esta gráfica creo que resume bastante bien el impacto duro que ha tenido en el sector empresarial, en el tejido productivo salvadoreño, el haber cerrado durante tanto tiempo y de manera tan estricta. Si tuviéramos que hablar de las MIPYMES, ¿qué porcentaje representa del espectro total? ¿Cuánto será? A ver, en el caso de la MIPYME, lo tenemos más adelante. Está más adelante, ya vamos a llegar. Bueno, ya pero vamos a ¿cuántos aumentaron o disminuyeron? Menciona. Sí, esa es una de las cosas que el equipo ha hecho increíble hoy. No sé si tienen esa gráfica, que es el comportamiento de ingresos por ventas por tamaño de empresa. Fíjate, el 71% disminuyó, pero en la micro fue el 75%. En la pequeña el 73% y en la mediana el 76%. En la grande fue el 59%. Obviamente una grande tiene más movilidad de reinvención, claro, pero el impacto, que es lo que mencionaba Federico, es aún mayor en la MIPYME, ¿verdad? En la disminución de venta. Por ejemplo, nuevamente, la micro, 75% de las micros dicen que les han disminuido sus ingresos. Ok, no sé si estamos viendo las mismas gráficas. Vamos a esta precisamente la vamos a pedir de producción. Estimación de disminución de ingresos por venta. Correcto, no sé, correcto. Esa es la que estábamos viendo, ¿verdad? Exactamente. Correcto. 50% o más de disminución en ingresos, ¿verdad? Entre las empresas que nos dijeron que sus ingresos disminuyeron, el 65%, haciendo la sumatoria, reporta esta disminución que supera el 50% en estas primeras semanas de reapertura. Es decir, la gente llegó, Moisés, a enfrentarse a la realidad y se dio cuenta que la realidad seguía siendo dura. No es que iban a abrir, y aunque estuvieran operando al 100%, porque todavía varias, gracias a Dios, están operando ya al 100%, eso no significa que el retorno en términos de ingresos por ventas iba a ser exactamente el mismo que tenían antes del cierre, ¿verdad? O sea que la realidad, sigue siendo muy difícil para el tejido productivo. Sí, lo que mencionaba usted son precisamente las últimas 3 barras en el lado derecho de la pantalla. Correcto. 34, 27 y 4 cuando se suman. Exactamente. Ok, esto es disminución de ingresos por ventas. Y la otra gráfica que tenemos, y por cierto es la última, ¿en cuánto tiempo considera que va a recuperar su nivel de facturación previo al inicio de la emergencia? O sea, ¿hasta cuándo va a volver a ser como estaba, digamos, en enero, febrero o antes del marzo 18 o 16? ¿Qué fue? Esta pregunta, Moisés, para nosotros en la Cámara es muy reveladora de lo que ha significado el impacto de la pandemia, porque en todas las encuestas la hemos realizado y ustedes pueden ver, amigos televidentes, mayo y abril, que fueron las primeras encuestas que hicimos prácticamente en la Cámara. Abril representa, digamos, la barra anaranjada y mayo la barra roja, ¿verdad? Y la azul vendría siendo la barra que representa los resultados de esta encuesta número 5. Lo que dicen las empresas hoy, ¿no? Y los otros son mayo y abril, lo que dijeron en esos meses. Exactamente. Entonces lo que dijeron, si ustedes se fijan, ¿verdad? No lograré recuperarme, bueno, que se mantiene todavía en puntos muy bajos, lo cual habla muy bien, por cierto, del espíritu emprendedor de los salvadoreños.
Pero de 3 a 6 meses, algunas estaban muy optimistas en mayo y abril, le decían 39%, 40% casi, ¿verdad? Pero miren más de un año cómo ha crecido en cuestión de, 3 meses, ¿verdad? Es decir, no era lo mismo decir en abril, yo voy a recuperarme en 3 o en 6 meses. No, ahora, frente a esta realidad dura que está presentando la propia encuesta de la Cámara, ahora dicen, no, me va a tocar más de un año. Y ahora más de un año ya lo dice el 40% de los encuestados. Una vez más, Moisés, lo que tenemos aquí es un reflejo de la realidad que están enfrentando los salvadoreños una vez ha empezado ya la reapertura y están, enfrentándose a la realidad de qué implica atraer los clientes, qué implica volver a poner sus servicios o sus productos en circulación y qué implica además una vez se han sacado dinero extra de su bolsillo para poder reoperar. Muy bien, me sentí de nuevo en el aula magna de la UCA, fíjese, cuando me estaba explicando esto, pero solo para claridad de los amigos televidentes, y me voy a permitir poner un par de cuadros. Este primero, vamos a ver dos gráficas. Bueno, veamos la gráfica y tal vez podamos poner lo que estoy haciendo en la tableta a nuestro equipo de producción. Bien, si vemos esto, de 3 a 6 meses, la barra anaranjada es lo que dijeron los encuestados en abril. En abril, correcto. De que le iba a tomar de 3 a 6 meses recuperarse para salir de esta emergencia. Así es. Otro 16% fueron los que opinaron en ese momento diciendo de que iba a ser de 3 a 6 meses. Sí. Y en ese instante, quienes dijeron que iba a ser de 3 a 6 meses, no, perdón, la barra azul es hoy. La barra roja es mayo, la primera es abril, la naranja es abril, la roja es mayo y la azul es hoy. Correcto. Sí, ahora, si comparamos precisamente ese inicio con la última, que es más de un año, lo que nos está diciendo es que ya, vista la realidad, vivido lo que se ha tenido, las esperanzas de reapertura o reabrir o volver a como estaban sus niveles anteriores, se está trasladando a más de un año, en la opinión ya no es al corto plazo. ¿Es correcto? Nunca mejor dicho, es correcto. Moisés. Y aquí al final es un tema también de espíritu. El salvadoreño quiere abrir, quiere obviamente ponerse al día, pero la realidad también es la realidad. Es decir, no puedes cambiarla simplemente porque tienes voluntarismo, ¿verdad? Entonces, lo que tienes en este momento es, yo no diría pesimismo, pero sí un sentido de realidad mucho más profundo una vez te enfrentas a la cotidianidad. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa comercial. Vamos a volver en aproximadamente 2 minutos y medio. Le invitamos a que siga con nosotros. Tenemos algunos interrogantes para nuestros amigos invitados. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El ingeniero Jorge Asbun y el licenciado Federico Hernández, respectivamente, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Industria de El Salvador, nos visitan esta mañana. Un par de comentarios y preguntas de los amigos televidentes. Jorge Franco, buenos días. Respecto a ese 2% de comercios que no sobrevivieron o ya no pudieron reabrir, ¿cuál creen ustedes que fue el motivo por el cual cerraron? Bueno, muy buena pregunta, Jorge. De hecho, es la pregunta que todavía nos estamos haciendo en la Cámara. Hay que revisar estos números y platicar con ellos también. Lo que tratamos de hacer, Moisés, con nuestra membresía, es precisamente que nos comenten qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Conocemos casos muy puntuales, por supuesto, pero no nos atreveríamos a hacer generalizaciones a partir de esa casuística. Queremos ser muy responsables para poder determinar qué es lo que ha ocurrido. Obviamente, uno puede elaborar ciertas teorías de qué es lo que está detrás de esto. En algunos casos, desde luego, no se pudo reabrir porque se los comió simplemente la pandemia, es decir, el cierre no lo aguantaron, y en este caso en particular creemos que el mayor impacto ha estado sin duda alguna en los micro y pequeños empresarios. Exactamente. Bueno, y hay más interrogantes también de los amigos televidentes. La mayoría tienen que ver exactamente con eso. ¿Qué es lo que habrá sucedido? Porque hay muchos que tuvieron aquel emprendedurismo o el reinventarse. Bueno, y hay casos excepcionales, naturalmente los habrán siempre. Adriana Edith Dera nos dice, leí sobre un congreso de mujeres líderes. He visto tanto bancos, Bandesal y otras instituciones que le están apostando a la mujer emprendedora. ¿Podrían hablar más sobre este tema?
Sí, de hecho acabamos de tener el Congreso Mujer y Liderazgo. La Cámara, siempre el Comité de Mujeres Empresarias en la Cámara, que es uno de los comités asesores, todos los años desarrolla el Congreso y es un espacio para impulsar el potencial de la mujer empresaria, de la mujer emprendedora del país, que es un motor importantísimo en nuestra economía y creemos que hay muchísimo más que la mujer puede hacer, ¿verdad? Entonces sí es un Congreso muy importante, de hecho lo hicimos digital, ¿verdad? Este año y aún así fue exitoso, entonces sí nos sentimos orgullosos de eso. Toda la información y los cursos y demás están en nuestras redes. Están colgados. Están colgados, entonces sí es bueno aprovechar todo ese material porque sí te da bastante información y te estructura el pensamiento para poder tomar mejores decisiones. Algo importante que mencionar en esto, Moisés, Jorge, es el tema de que muchas microempresarias son mujeres, ¿sí? Es decir, parte de del parque microempresarial del país está liderado por mujeres, ¿verdad? Entonces, razón de más para, como dice Jorge Asbun, apostarle a ellas. Al género, exactamente. No soy quien, pero valdría la pena agregar en la próxima encuesta cuáles son por mujeres y cuáles son por hombres dirigidas, porque daría resultados impresionantes. Sí, desde luego que sí. De hecho, el Comité de Empresarias, como bien decía el presidente de la Cámara, que es muy activo, hace algunos años incluso hizo encuestas con respecto a eso y daba números impresionantes. Ya entonces, estoy hablando de hace más de 10 años. Y no sería muy bueno actualizar esos números. Sí. La Asamblea fataliza la economía del país, que es mentira que se esté logrando una recuperación. ¿Qué tanta verdad tienen estas afirmaciones de este órgano del Estado? Nos pregunta Gloria Margarita. Yo creo que tenés que primero saber a dónde estás parado, ¿verdad? Y es lo que nosotros técnicamente estamos haciendo, y saber a dónde tenés que generar las diferentes soluciones. Por ejemplo, un socio de Santana nos decía, miren, yo estuve 5 meses cerrado, no he podido pagar los servicios de mi casa, la cuota de mi casa, los servicios del negocio, el alquiler del negocio, y me comí el inventario para sobrevivir estos 5 meses. Entonces, yo no estoy empezando de cero, ingeniero, me dijo, yo estoy empezando de negativo. Esa es una realidad. Sí. Ahora, querer esconder la realidad, pues eso no te va a solucionar los problemas. Lo que tenés que hacer es afrontar la realidad de una manera técnica, como lo estamos haciendo nosotros, ver en cada sector y en cada tamaño de empresas qué problemas tienen, qué tan graves son y qué se les puede dar para solucionarlos. Puede ser un tema didáctico, como ya lo hemos hecho con nuestros webinars, o hay muchísimas propuestas, aquí tengo 10, pero hay muchísimas más, que se les también han hecho al gobierno. De hecho, ayer estuvimos en un foro con la ministra de Economía y me pareció fenomenal, un foro de Fundemás, que estábamos completamente alineados en sintonía en ese tema, de la baja, reducir la tramitología, reducir toda la burocracia, reducir los requisitos para abrir una empresa, y también yo le comentaba que el tema muy importante, porque el 70% de la economía es informal, es tener un régimen tributario simplificado para que esa gente salga de la oscuridad y se incorpore a la formalidad. Esas son las cosas que hay que hacer, pero de que sí hay problemas, hay problemas. Hay problemas, no se pueden ocultar. Francis Asbun, en El Salvador debe haber impuestos diferenciados. No puede ser que la alimentación y la medicina paguen el mismo impuesto, haciendo que El Salvador sea más caro que Japón, España o el mismo Estados Unidos. No solo impuestos diferenciados, sino que regímenes simplificados para los que no pueden manejar una estructura contable enorme. Entonces, el Estado, al no dar un régimen simplificado, está excluyendo al micro de incorporarse a la formalidad. Entonces, una de las propuestas que ha hecho la Cámara desde hace muchos años es eso: démosles un régimen simplificado, saquémoslos de la oscuridad, porque ese es un tema no solo fiscal, sino que también humano. Las empresas informales en gran parte no le dan los beneficios sociales al empleado. Entonces, tú al tener un régimen tributario tan complejo, lo que estás haciendo es excluyendo a esa gente de un sistema formal. Entonces, esas son los tipos de cosas que tenés que hacer para dinamizar una economía. No pensar
que las cosas se van a arreglar solas o que no hay un problema. Si hay un problema, ahí está bastante medido, hay muchos otros indicadores como el IVAE y demás que te pueden decir a dónde están los problemas más serios. Entonces lo que hay que generar es planteamientos, soluciones, planes y a trabajar. El índice de la actividad económica parecía estar mejorando, según algunas afirmaciones que se han escuchado en los últimos días. Ha dejado de caer tanto, es lo que ha pasado. No es que ha subido. Te voy a dar un ejemplo. Aquí tengo el IVAE a julio del 2020. El índice general es negativo 13.2. Claro, en otros meses era negativo 20. Es decir, ha dejado de caer tanto, pero todavía no estamos subiendo. Que eso es positivo, que haya dejado de caer tanto, pero no quiere decir que ya estás ni siquiera a cero, ¿verdad? Ok. Y en julio. En julio. Y tú podés claramente verlo, esa información es pública, pues está en el BCR. Por ejemplo, comercio, transporte y almacenamiento, negativo 25.4 a julio 2020. ¿Vea? Entonces la pregunta es, ok, ¿qué hacer? Esas son el tipo de cosas y soluciones como las que te estoy planteando para mejorar esos números. Sí, solo por terminar esta idea, ha dejado de caer los indicadores del volumen de la actividad económica. No si antes caía 20, hoy cayó 13. Okay. Han dejado de caer, no es ni siquiera que estén subiendo. No. Okay. La caída es menor, eso es lo que ha pasado. Sí. Bien. Guanaco nos dice, señores Camarazal, los estados soberanos respiran con impuestos. El Salvador es el único país en América que no tiene tasa ni impuesto patrimonial. Un centro comercial ingresa millones en renta. ¿No sería justo que paguen impuestos? Y esta pregunta la voy a agregar con la que tiene otro amigo televidente que es Juan Carlos Mejía, si no me equivoco, que dice, en los últimos sondeos, el pesimismo y temor por un deterioro histórico de las economías, tanto familiar y empresarial, es enorme. Más impuestos, desdolarización, AFP, más intereses, corralitos, etcétera. Comentarios. Sí, bueno, mira, a ver, los temas impositivos, y lo hemos dicho varias veces, Moisés, como Cámara, tienen que manejarse con mucha cautela. Sobre todo cuando estás teniendo resultados económicos como los que vemos reflejados en este sondeo, ¿verdad? Es decir, si tú, sumándole a la situación precaria que ya están viviendo en general todas las actividades económicas, pero en particular los micro y pequeños, tú comienzas a generar más impuestos, lo que vas a hacer es deprimir aún más la economía. Es como ponerle más piedras a una carga de pedrujos que ya están pesando encima de la cabeza de la mayoría de los empresarios. Este tejido empresarial no da para más. Hay que recordar que la gente, digamos, que contribuye, o los que contribuimos a través de impuestos al Estado, somos también pocos, no somos no somos ni siquiera la mayoría de la gente que produce en El Salvador. Entonces, si a esa, ya que es una minoría, encima le pones más impuestos, lo que vas a terminar haciendo es destruyendo ese tejido productivo y poniendo en riesgo la productividad y por lo tanto el desarrollo integral del país. Desde su punto de vista, ¿no sería conveniente un impuesto predial o un impuesto al patrimonio? En este momento, pensar en nuevos impuestos no es lo más conveniente. En este momento. ¿Y este momento cuánto podría alargarse para seguir siendo este momento? Bueno, imagínate tú que todavía hay empresas que nos están diciendo que se van a recuperar en un año. Empresas que se van a recuperar en un año. Es decir, es que ¿sabes qué pasa, Moisés? Hay que entender que la economía tiene sus ciclos, ¿verdad? Hay momentos en que tú puedes hablar de impuestos o es más factible hablar de impuestos y hay momentos que no. Hay gente que nos dice siempre, es que ustedes nunca encuentran un momento ideal para hablar de impuestos. Es que generalmente no es así. Generalmente no es así, ¿verdad? De hecho, tiende a disminuir el volumen de actividad económica y la productividad de un país cada vez que aumentas impuestos, cada vez que creas impuestos nuevos. Generalmente es así, incluso en los países que nos han mencionado en algunos de los correos. Eso ocurre. Entonces, hay que saber muy bien cómo medir estos tiempos precisamente para no cargar más. Y ojo, cuando tú hablas de impuestos, es muy importante hablar también de la otra cara de la moneda, que es la transparencia por parte del Estado. Muchos de los países que tienen un nivel de impuestos enorme, voy a hablar de los países escandinavos, tienen niveles de transparencia estatales impresionantes.
Es más, hay estados, más bien hay congresos regionales donde los diputados no cobran un salario, por ejemplo, donde los funcionarios públicos ganan el mínimo. Hombre, en lugares así, por favor, auméntenme los impuestos, porque yo sé que los servicios que voy a recibir van a ser de primer mundo. Pero en el caso de El Salvador, donde no tenés esa contraprestación y además los niveles de transparencia son como los que estamos viendo, hombre, yo no sé si de verdad esa contraparte la tenemos en este momento todavía en las manos, ¿no? Ingeniero. Sí, mira, es como decía, el dinero no crece en los árboles. Cuando el Estado le quita más dinero al sistema y no lo invierte de manera eficiente, lo que tenés al final del día es un gasto, no es una inversión. Dicho eso, el 70% de la economía es informal. Por eso el tema del régimen simplificado tributario es tan importante, porque al incorporar a la formalidad, a mayor cantidad de la economía, también el Estado puede tener más ingresos. Y el otro punto importante es que si tú quieres incrementar los ingresos del Estado subiendo impuestos, o si tú quieres incrementar los ingresos del Estado creciendo la economía. Esos son dos planteamientos filosóficamente diferentes. Lo ideal es incrementar los ingresos del Estado creciendo la economía. Te voy a dar un ejemplo de este año. A agosto 2020, los ingresos tributarios netos habían caído 8.5% por la pandemia. Y a septiembre 2020, las exportaciones totales han caído un 21%. Es decir, la actividad económica ha caído más del doble de lo que han caído los ingresos. Eso quiere decir que tenemos un sistema tributario bastante robusto. Lo que tenemos que hacer es crecer la economía para que haya más ingresos y también tener regímenes simplificados para que el 70% de la economía que es informal se incorpore a la formalidad. Muy bien, hay puntos, casi con esto vamos a tener que ir terminando, pero hay tambores, es como uno se imagina el Rey León en medio de la selva, debajo del arbalito, pero oye los tambores a lo lejos y se oyen pláticas de desdolarización, de aumentar el IVA, de negociaciones con organismos multilaterales en los cuales hay condicionamientos para la entrega de más fondos que van a ser necesarios, un nivel de deuda que sobrepasa el 92% con respecto al PIB. Cuando uno termina de ver todo esto, es un caldo de una sopa bastante delicada. Definitivamente, Moisés, preocupante que se esté hablando de dolarizar, por ejemplo, es decir, nadie lo ha dicho de manera formal, espero que nadie se le esté ocurriendo, porque eso sería fatal, y así un montón de cosas como las que has mencionado. Creemos también, Moisés, que la polarización política es fatal para la economía. Sí, exacto. En este momento estamos en un año preelectoral que ya está mostrando un nivel de fisuras en el diálogo político tremendo, y si no nos sentamos a dialogar es un demás. Jorge Albón un día me llamó ¿te acordás, Jorge? Me llamaste hace unas semanas y me dijo, mira, chica, nosotros tratando de ver cómo hacemos para sacar adelante la economía y los políticos peleándose entre ellos, que no es posible, así no hay manera de sacar un país adelante. Sí, es que la polarización no es parte de los problemas del país. La polarización es el problema más grande que tiene el país, porque tú construyes soluciones partiendo de un diálogo y obviamente el diálogo inicia con diferencias y poco a poco se van encontrando coincidencias, pero si no hay diálogo, nunca vas a encontrar soluciones. La polarización es el problema más grande del país. Ahora, todos esos elementos que tú mencionas, por ejemplo, de dolarizar y todo eso, que no oficialmente se ha hablado de eso, son elementos que tenemos que ser muy responsables en eso, porque de verdad nosotros hemos hablado con muchísimos sectores, eso sería, como bien se dice, un harakiri, ¿verdad? Suicidio. Es un suicidio. El gobierno debe en dólares en los mercados internacionales, no pudiera pagar en colones. La bolsa de Nueva York no te va a agarrar los colones. Pues entonces hay que ser muy responsables, porque la palabra clave cuando tú estás tratando de atraer inversión y de crecer es predictibilidad. Cada elemento que le resta predictibilidad a una inversión, sea micro o sea grande, es algo que le resta crecimiento, dinamismo y generación de empleos a una economía.
El COVID nos ha quitado mucha predictibilidad, ya es un factor distorsionador muy grande. Si aparte nosotros le seguimos sumando elementos de distorsión, no es lo mejor para el país. Lo que tenemos que hacer ahorita es construir soluciones juntos. Siempre desde marzo hemos venido hablando de una mesa técnica. En ese momento era una mesa técnica de la administración de la crisis del COVID, pero la necesidad se mantiene. Necesitas una mesa técnica de reconstrucción económica, porque ahorita no estamos creciendo, hemos dejado de caer tanto, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a darle vuelta a esto? Si este año la economía baja un 10% y el otro año, 2021, sube un 5%, todavía quedamos 5 abajo que el 2019. Por debajo, es cierto. Entonces, tú estás hablando de que hasta 2022 vamos a regresar al nivel económico de 2019. ¿Por qué? Porque los políticos no pueden hablar entre ellos, porque hay mucha polarización, porque hay gente malintencionada que saca temas como la dolarización cuando es algo que no es oficial y sería una locura. Tenemos que ser muy responsables y tenemos que ser muy humildes. Tenemos que hablar, construir. Ahorita eso no se está dando. Yo sé que los políticos están en campaña, pero desgraciadamente la historia nos ha puesto en esta encrucijada en el que tenés que darle soluciones al país, tenés que ver cómo vas a generar más empleo y que sigan en su campaña los fines de semana. Pero a trabajar se ha dicho, las soluciones no se están construyendo, los diálogos no se están dando. Ninguna decisión importante para el país, sugieren algunos, se va a dar hasta después de las elecciones, cuando se tenga claro el panorama de cómo va a estar conformada la Asamblea Legislativa. Y es lamentable porque van a haber 2-3 meses en los que cualquiera puede intentar jugar con la democracia del país. No es justo para los salvadoreños que eso sea así. Te voy a decir por qué. Si cuando salimos de la pandemia habían 80,000 familias sin empleo formales, y ahora, gracias a Dios, ya solo hay 60,000 formales. Eso multiplicarlo por 3 para la cantidad de empleo informal. O sea, son 180,000 empleos informales a la fecha que todavía no hay, no se han recuperado, y 60,000 formales. Recuerda que el 70% de la economía es informal. Repítame esas cifras, por favor. Tenemos 60,000 empleos formales aún abajo de antes de la crisis COVID. Okay. Formales. Pero hay un factor de 3 en la economía del informal. Es 3-1. Okay. Son 180,000 empleos informales que aún no se han recuperado, más 60,000 empleos formales. 250,000 de empleos entre los dos sectores. Es correcto, no debemos a esa gente a no poder esperar 6 meses. La construcción de soluciones tiene que ser constante, permanente. No solo porque hay campaña, bueno, hablamos de soluciones en 2021, ahí después de las elecciones, no puede ser. Entonces, la Cámara siempre ha estado dispuesta, siempre ha tenido propuestas. La cosa es que hayan los espacios. Las remesas se están recuperando. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pero es triste también decir que un país se mantiene por remesas, aunque esa ha sido la historia del país. Sí, la gente que se tuvo que ir del país porque no encontraba oportunidades, ahora mantiene el país. Ajá, exacto. Y se les agradece de corazón, pero da pena. Da pena y es peligroso también. Y le hago la pregunta relacionada con el evento que viene la próxima semana, porque martes de la próxima semana hay elecciones en los Estados Unidos. Y dependiendo si gana uno o gana el otro, cualquiera dice, no, hombre, ¿y qué nos importa lo que suceda allá? No. Dependiendo quién gane, la situación va a cambiar para el resto de Latinoamérica y también para El Salvador. Sí, Estados Unidos, como una nación mucho más madura, tiene líneas gruesas, ¿verdad? Que líneas gruesas, que llegue quien llegue, no tienden a cambiar, ¿verdad? No es como aquí que cada que llega borra todos los programas anteriores y crea sus propios. Allá hay líneas gruesas. Ahora, sí hay temas de política exterior que pueden cambiar. Te soy sincero, no sé para el país
qué política exterior sea la que más le convenga, pero definitivamente tenemos que estar muy atentos porque es nuestro socio principal comercial y aparte el 30% de los salvadoreños viven en Estados Unidos. Exactamente. Licenciado. Pues nada, Moisés, la verdad es que desde luego El Salvador no es una isla, ¿verdad? Estamos rodeados de una serie de acontecimientos que pueden cambiar para bien o para mal la realidad interna del país. Debemos estar todos muy atentos, como dice el presidente de la Cámara, y entender además que si no logramos hacer la tarea interna, lo que nos toca hacer como salvadoreños, uniéndonos entre todos, dialogando por lo menos, o haciendo el esfuerzo de dialogar siquiera, no va a haber manera, Moisés, de poder paliar esta situación. Esto tenemos que comenzar a encontrarle soluciones ya. Era ayer que teníamos que habernos puesto de acuerdo, desde luego, ¿verdad? Pero si encima estamos difiriendo estas importantes decisiones para después, en razón de política electoral, los resultados sin duda alguna no van a variar. Van a ser preocupantes. Ahora, vamos a volver a la realidad y tengo que ponerles un par de temas que creo que es obvio abordarlos con ustedes. Esto que van a ver en pantalla son los números que se tienen de la pandemia en el mundo entero, y Estados Unidos, que estábamos hablando precisamente de él, siendo nuestro socio, ha reportado, bueno, ya sobrepasó el número ese tal vez mental de los 9 millones. Solamente en las pasadas 24 horas se tuvieron 75,000 nuevos casos confirmados de coronavirus en los Estados Unidos. Hay 1,039 muertes en 24 horas y así podemos ir para abajo. India, Brasil, Rusia, Francia, los países europeos son los que están teniendo la mayor cantidad de casos diarios. Para el caso Francia, Brasil en Latinoamérica, la India en el otro lado del mundo y Estados Unidos, que es el que mencionábamos, de 75,072. Pareciese haber una segunda ola de contagio, una segunda ola del coronavirus, y curiosamente en nuestro país, no sé si es que no ocurre, pero no tenemos datos oficiales. Esta es la página oficial del COVID-19 en el país. Ahí pueden ver, no hay datos de casos nuevos, no se señala ninguno por este momento, y lo que llama la atención es que la última actualización que se ha hecho, voy a ampliar la fecha, es 28 de octubre del 2020 a las 12:10 de la mañana. 28 de octubre es hoy, pero antes de que me digan, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues el asunto es que cuando se va uno a casos confirmados por día, y cualquiera va a decir, le estamos tratando de buscar pelos a la sopa, pero el último dato que se tiene es del 25 de octubre, y el 25 de octubre fue domingo. ¿Qué ha pasado lunes, martes? Y mucha gente está empezando a confirmar de que hay aumento de consultas que se están dando precisamente por enfermedades respiratorias. No es alarmar, pero pareciese que ya se empiezan a ver también la petición de plasma convaleciente a través de las redes, que pasamos un mes o un mes y medio en el que no se tenían. ¿Opinión? Mira, definitivamente la Cámara ha seguido con su campaña de medidas y de protocolos, porque nuevamente, de nada sirve esconderse de la realidad. La realidad es que el COVID sigue vigente y tenemos que aplicar los protocolos y las medidas para poder operar sin enfermar, trabajar sin enfermar. Que eso se ha hecho y me da mucho gusto. Por ejemplo, hoy que venía en la mañana para acá, no había una persona caminando sin máscara. Sin mascarilla. Todos en los carros veníamos con máscara. O sea, yo creo que la ciudadanía ha hecho un trabajo excepcional en cuidarse, ¿verdad? Y la verdad que es lo que hay que seguir haciendo. Sí, es posible, obviamente, como ya lo vimos hace una semana o dos, que hayan nuevos picos, y es la responsabilidad de todos de mantener nuestras medidas sanitarias. Pues no sé exactamente en el tema de esa página qué es lo que está pasando. ¿Qué habrá pasado? Pero definitivamente es una realidad. Entonces tenemos que operar con los protocolos y tenemos que operar con las medidas. Y vamos a tener que seguir operando. Una vacuna no se ve al corto plazo tampoco. No. Y las medidas de bioseguridad van a tener que continuar en las empresas. Ahora, dibújeme el futuro inmediato que se ve para El Salvador, si es que no debemos hablar de medidas tan tajantes, y prácticamente con eso termino. La opinión de cada uno de ustedes. Comienzo con usted, licenciado. Bueno, Moisés, una de las cosas que siempre hemos dicho como Cámara de Comercio e Industria es que
la formalidad empresarial, es decir, esa parte informal de la economía salvadoreña no se iba a convertir en un foco de contagio. No lo fue durante la pandemia. En la parte más dura de la pandemia, los supermercados, las farmacias, todo lo que estuvo abierto no fue un foco de contagio, la banca, etcétera, ¿verdad? Es decir, hubo mucha responsabilidad en ese sentido. Y creemos que eso continúa así. De hecho, incluso micro y pequeñas empresas, nosotros hemos visto la manera en que se han cuidado, se cuidan a sí mismos para empezar, pero cuidan además a sus colaboradores y cuidan además a sus clientes. Si lo peor que le puede pasar en este momento a un empresario es que se convierta en un foco de contagio su empresa, ¿verdad? Entonces, todo el mundo está tratando de hacer su tarea bien y creemos que así va a seguir siendo. Si eso es así, no hay por qué castigar por lo menos a la parte formal de la economía, ¿verdad? Habría que ser muy prudentes en pensar eventualmente, ojalá Dios no lo quiera, en que si hay un alza de contagios, entonces hay que volver a cerrar de la manera estricta en que se hizo la economía, porque eso sería darle un tiro de gracia. Exactamente, es que de ese punto quería llegar al peligro que pudiese existir de volver a cerrar la economía. Sí. Termino con usted, ingeniero. No, definitivamente es un riesgo, pero las buenas medidas sanitarias, los buenos protocolos que están aplicando las empresas, como los ciudadanos, son los que van a mantener que una ola no sea una ola con una cresta muy alta, como nos acaba de pasar hace unos días, que los casos habían subido y después empezaron a bajar, y entonces ya las medidas se convierten en medidas específicas, como vimos los casos de algunas ciertas restricciones específicas, pero la mayor restricción o la mayor importancia en la prevención es la medida individual, ¿verdad? Había un filósofo mexicano que decía: el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, yo tengo el derecho, ¿verdad?, de andar o no la mascarilla, pero en este caso es nuestra obligación, no solo por nuestro derecho individual, por respeto a los demás, sino por el respeto a los demás. Exactamente. Y obviamente eso es algo que todos tenemos que entender, y me da gusto cuando salgo y lo veo en los diferentes lugares, centros comerciales y demás, que la gente sí está usando la mascarilla, y eso es muy importante. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, ingeniero. Licenciado, un gusto. 9 de la mañana la presentación de los resultados de la encuesta en su forma total, pero hemos tenido aquí la primicia esta mañana y se les agradece la deferencia para con nosotros. Gracias a ti. Que tengan muy buen día. Igualmente. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, el licenciado Ernesto Mason, alcalde de San Salvador, aquí en los estudios.